capítulo 18. Vamos a leer casi todo el capítulo 18, pero quiero llevarle a algo que creo que ha estado gravitando mucho en mi corazón en esta semana. Algo que siempre le tomé y aprendí a mis pastores. Que recuerdo una vez, yo siempre me hago esa pregunta, ¿por qué él me dijo eso a mí? Pareciera que me fuera sentado y me hubiese... O sea, yo no lo veía que se lo decía a nadie más, sino que siempre lo agarraba y me lo decía. Y él me decía, Ismael, cada vez que tú tengas la oportunidad de compartir la palabra de Dios, las escrituras, un mensaje, una enseñanza, trata de que esa palabra, esa enseñanza, primeramente ministre tu corazón, tu vida. Porque si esa palabra que tú estás allí estudiando, analizando, pensando, no ministra a tu vida, ¿cómo tú crees que va a ministrar a las personas que van a oír lo que tú te vas a compartir? Y eso me quedó grabado en mi corazón hasta el día de hoy. Y torpemente he tratado hasta el día de hoy de que sea de esa manera. Yo a diario trato de invertir una buena cantidad de tiempo en estudiar las escrituras, escuchar mensajes, ver videos, meditar, pensar, analizar mi propio corazón, mi propia mente. Porque uno como pastor tiene una doble responsabilidad. La Biblia dice que los que enseñan la palabra tienen doble responsabilidad. Porque tendrán que dar cuenta por la vida de uno y por la vida de la persona de lo que les está enseñando. O sea, si uno enseña mal, Dios le va a demandar eso. A las personas normales, que este no le demanda nada, le demanda por lo que ustedes hacen. Pero a uno como pastor, uno como guía espiritual, a uno se le demanda lo que uno está enseñando. Y más aún, hermano, que ahorita se anda enseñando un poco de cosas. Por ejemplo, algo que creo que ha hecho demasiado daño. El evangelio de la prosperidad. No hay evangelio de prosperidad. El evangelio de sanidad, no hay evangelio de sanidad. El evangelio es el evangelio. Eso es pleno. Eso encierra todas esas cosas. Pero a veces se va por la vertiente de que tendrás éxito, tendrás victoria, todo te va bien. Y en ninguna parte cuando tú estudias la Biblia dice eso. La misma palabra dice que vamos a tener luchas y pruebas. Vamos a tener dificultades. Claro, cuando te dice, vas a tener pruebas, nadie quiere escuchar eso. Pero son cosas que pasan. Y miren lo que nos dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 1 y 2, dice de la siguiente manera. Después de que David terminó de hablar con Saúl, sucedió que Jonatán se encariñó con David y lo quiso como a sí mismo. Ese día Saúl tomó a David, a su siervo, y ya no lo dejó volver con su padre. El nombre de lo que hoy quiero colocar en el corazón de ustedes, mis hermanos, se llama prueba o consecuencia. Diga conmigo, prueba o consecuencia. Diga, prueba o consecuencia. Una vez más, prueba o consecuencia. Hermanos, en esta tierra nosotros vamos a estar constantemente enfrentando batallas. Constantemente nos va a tocar enfrentar luchas. Mi pastor siempre decía, la tierra no es el cielo. La gente quiere vivir una vida sin batallas, sin luchas, y eso es imposible. Recuerde que estamos viviendo bajo un mundo caído. Y pensando y analizando en esto, me venía a la mente la historia de estos dos hombres, Saúl y David. Dos reyes. Los dos primeros reyes que Dios escogió para que gobernaran al pueblo que le escogió, Israel. El primer rey fue Saúl, el segundo rey fue David. David fue el sucesor de Saúl, pero fue quitado y removido de su reinado, de su puesto, Saúl, porque Saúl comenzó a hacer las cosas como Dios no las quería. Saúl, triste y lamentablemente, en el camino se desvió, se apartó de Dios, se aferró más a su corona, a su estado, a su posición, que al Dios que lo llamó y lo escogió. Y aquí en estos dos versículos podemos ver, no lo dejó volver a casa. El interés de Saúl en guardar a David en su casa era más por egoísmo que como muestra de una generosa hospitalidad. Aquí vemos que
Saúl no permitió que David volviera a su casa, pero no era porque era bueno, porque lo quería, porque estaba agradecido, no. Porque Saúl comenzó en su corazón a sentir envidia por lo que estaba viendo en David. Ya Saúl sentía que él había sido desechado y este hombre que se estaba acercando, este muchacho, porque en ese tiempo era un muchacho, apenas tenía 17 años, era el que iba a ocupar el puesto que él tenía. Un puesto que él perdió, un puesto que él no cuidó. Saúl era consciente de su promesa de una esposa y de riqueza. Acuérdese que la palabra enseña que a Israel fue atacado por un pueblo llamado los filisteos. Y en medio de ese pueblo un gigante llamado Goliat. Y este hombre, frente al valle donde estaban ellos enfrentándose, uno en un valle, el otro en otro, uno en una colina, otro en otra colina, y en medio de un valle, se paró un gigante y empezó a vociferar cosas en contra del pueblo de Israel. Y él le hizo un desafío: que escogieran uno de entre ellos, que tuviera la valentía de enfrentarse contra él, y el que derrotara al otro lo iba a hacer esclavo. Y entonces un ejército que acababa enfrentando bastantes batallas, había enfrentado muchas batallas frente a la palabra de ese gigante, se acobardó. Pero en medio de esa adversidad, esa batalla, aparece este muchachito llamado David. Y fue el que tuvo la valentía de atreverse a enfrentar al gigante. No solamente lo enfrentó, lo derrotó. Y David quería hacerlo porque escuchó que el rey había dicho que le iba a dar una esposa, una de sus hijas como esposa, y además le iba a dar de riqueza. Y una parte muy importante, que lo iba a exonerar de pagar impuestos. Nunca, ni él ni su familia iba a pagar más nunca impuestos. Oye, David fue por ese premio. Ahora, pero David tenía el corazón de Dios. En cambio, Saúl no lo tenía. Y entonces por eso David fue llevado a la casa de Saúl. Dice el mismo 1 de Samuel, pero capítulo 17, versículo 25, dice: mientras unos a otros se decían, ¿ya vieron a ese soldado? Siempre viene y nos desafía a pelear contra él. A quien lo venza, esta es la promesa, el rey Saúl lo colmará de riqueza y además le dará a su hija en matrimonio, y su familia quedará libre de pagar tributos. Ese era el premio para el que se atreviera a enfrentar y a derrotar a ese gigante que estaba en ese momento atormentando al pueblo de Dios. Y sin duda se agitaban en su corazón sentimientos de ansiedad y de temor respecto a la vida en el corazón de Saúl, que se levantaba como una amenaza. Ya Saúl estaba percibiendo a David como una amenaza. ¿Una amenaza para qué? Para perder lo que era de él. 1 Samuel, capítulo 18, versículos 3 y 4 dice: además, Jonatán y David hicieron un pacto de amistad, pues Jonatán lo quería como a sí mismo. Hasta se quitó su manto y otras ropas suyas, y todo se lo dio a David junto con su espada, su arco y su talabarte. Eran como un cetro que le daban. Ahora noté, Jonatán era el primogénito de Saúl. Por concerniente, este era el que iba a heredar el trono de su padre. Pero Jonatán vio en David el escogido de Dios. Y Jonatán pudo haber tenido el mismo sentimiento de su papá. Efectivamente, quítame el puesto, pero no lo tuvo. Dice que hubo una conexión entre ellos, una amistad, una relación. Tanto fue así que el propio Jonatán estuvo dispuesto a ceder todo lo que era. Esto quiere decir que Jonatán se aceptaba la voluntad de Dios, mas su padre, Saúl, no la quería aceptar. Él quería retener lo que ya había perdido. Manto y talabarte. Con la mejor disposición y subordinación, Jonatán se dio sus prendas externas e instrumentos que significaba su posición como príncipe de Israel y heredero del trono. Hermano, esto nos habla de que Jonatán tenía un corazón correcto. Jonatán no estaba por un puesto. Jonatán estaba por la voluntad de Dios. Cosa que no pasaba con su padre. Jonatán es un piadoso adorador de Jehová. Discernió inmediatamente que David era el ungido de Dios
y sin reserva de ningún tipo ofreció los ropajes sucesorios al verdadero rey de Israel. Ahora me llama la atención, qué curioso, que dice que Jonatán era un piadoso adorador. ¿A qué era un adorador? Ahora le pregunto, ¿tocaba algún instrumento Jonatán? No. Guitarra, mandolina, piano, batería, cantaba. Yo como eso que era un adorador si no hacía nada de eso. Erróneamente hemos creído que adorar es cantar. Adorar no es cantar, adorar no es tocar ningún instrumento, adorar es obediencia. ¿Aló? Amén. Adorar es obediencia. ¿Tú quieres ser un adorador? ¿Queremos ser un adorador? Aprendamos a ser obedientes. Ahora, la obediencia siempre se va a probar en las batallas. ¿Aló? Solamente enfrentando batallas que realmente sabremos si somos o no somos adoradores. Si somos o no somos obedientes a Dios. Cuando la nevera está full, carne, pollo, pescado, chihuahua, ¿aló? Cordero, leche, jugo, verdura, apio, ocu, muñado. ¿Aló? Que estés pura, Dios, bueno, aleluya, gloria. Hoy voy para la iglesia, daré gracias al Señor. Pero cuando la nevera está como el guri, agua y luz, estoy desánimo, estoy triste, ¿dónde está Dios? Hoy no voy a la iglesia, hoy no voy a congregar, hoy no voy a escuchar palabras porque estoy triste. ¿Estás adorando? ¿Aló? La nevera está full. Me levanto en la mañana, me levanto la mano. Oh, Señor, gracias por el día bello y precioso. Gracias por esa carne, esos chicharrones, esos huevos de pollo. ¿Aló? Te levantas en la mañana y no tienes ni pan. Me llena una arepa con mantequilla. Igualmente levantamos las manos. Decimos, gracias. ¿Aló? En la batalla se prueba si somos adoradores. En la batalla se prueba si somos obedientes o no a Dios. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 5 al 7 dice: David iba a donde quiera que Saúl lo enviaba. Y tanta inteligencia mostraba que Saúl lo ascendió por encima de sus jefes del ejército. Y era respetado por todo el pueblo y por los siervos de Saúl. Después que David mató al filisteo Goliat y regresó con el ejército, las mujeres de todas las ciudades israelitas se reunieron para recibir al rey Saúl y danzar y cantar al son de los panderos y otros instrumentos musicales. Pero en sus cantos y danzas decían: Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a más de 10,000. Mira el canto: Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a 10,000. ¿Aló? David a sus 10,000. Este es un cántico que Saúl llegó a aborrecer. Cuando Saúl escuchó eso, ¿qué? David está matando más que yo. David es mejor que yo. Ahí empezó a cocinarse, por decirlo de alguna manera coloquial, en el corazón del rey envidia, rabia, enojo, rencor, orgullo, terquedad, obstinación, lujuria, amargura. Primera de Samuel 21:11 dice: los siervos de Aquís le dijeron: aquí está David, el rey de esta tierra. Este es de quien entre las danzas y cantos la gente decía: Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a más de 10,000. Primera de Samuel 28:5 dice: pero cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo mucho miedo y se descorazonó por completo. ¿Qué tuvo Saúl frente al ejército enemigo? Miedo. Ahora, ¿de dónde provenía el miedo de este hombre? Sabía que estaba en desobediencia con Dios. Y como él sabía que estaba en desobediencia de Dios, lo que le iba a tocar era derrota en vez de victoria. ¿Aló? Porque exaltaba a David por encima de él. Tuvo miedo porque ya el pueblo estaban exaltando a David por encima del rey. ¿Aló? 1
Primera de Samuel 18:8 dice: cuando Saúl oyó esto, se enojó mucho, pues le desagradó escuchar que a David le reconocieran haber matado 10 veces más soldados que a él. Así que dijo: ahora solo le falta que David se quede con mi reino. ¿Con qué? ¿Con qué? Con mi. ¿Quién le dio el reino? ¿Y de quién era el reino? De Dios, ¿verdad? El reino, los celos y la mala disposición de Saúl contra David salieron ahora a la superficie. Hermano, en las batallas, en las pruebas, en las situaciones difíciles donde aflorece lo que cada uno tiene en lo más profundo de su corazón. Hermano, mire, algo que uno ve y estudia en las Escrituras, que Dios no le dio puesto a nadie. A los ojos de Él, toditos somos iguales. No hay preferidos, no hay consentidos. Todos somos iguales. Que vemos y analizamos y profundizamos que Dios hizo un orden: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Eso parece un reinado, pero es un reinado para servir. No es un reinado para ser servido. Hay una escena en Juan capítulo 17 donde Jesús, antes de morir, le lava los pies. Lavarle los pies era el acto de mayor indignidad de cualquier persona. Eso lo hacían ya los sirvientes y mujeres. Ningún maestro hacía eso. Pero ¿qué le estaba enseñando Jesús a sus seguidores? Igualdad, hermano, igualdad. El apostolado, lo profético, lo evangelístico, lo pastoral, la enseñanza, es un puesto para servir. Dios nos da a través del Espíritu Santo dones y talentos, pero esos dones y talentos es para el servicio de Dios, para el servicio de los unos a los otros. El que es llamado al ministerio, Dios le da el talento del ministerio, ya sea apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero ese talento, ese don del ministerio es para la fuerza, dirección, avance, cuidado y humildad. Porque miren qué curioso: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Apóstol, fuerza. Profeta, dirección. Evangelismo, crecimiento. Pastorado, el parto. Enseñanza, humildad. Necesitamos a Dios. Habiendo humildad, hay fuerza, dirección, avance, cuidado y enseñanza. ¿Te das cuenta cómo lo encierra todo? Entonces, esa posición que Dios nos da a nosotros es para servir. Pero constantemente, por eso es que uno, como pastor, como pastora, como persona que se le ha entregado un ministerio, constantemente tiene que estar revisando su corazón. Porque es verdad, sabroso cuando la gente lo llena uno de elogios. Estás escuchando los elogios de la gente, uno bravo, sí, yo soy el papá. Pero uno se conoce uno mismo, uno sabe los errores, debilidades que tiene, ¿aló? Y por eso, hermano, uno nunca debe pararse frente al pueblo a presentarse como Superman. Yo soy, no, yo no soy nada, yo soy un bolsa, ¿aló? Mire, y desde que empezamos aquí hace 3 años, yo empecé a incrementar en mis oraciones, gracias a Dios. Empecé a incrementar en mis oraciones. Dile: Señor, ayúdame, para que el día que me toque cerrar mis ojos sobre esta tierra y lo pueda abrir en la eternidad y te vea al otro, poder decirte: mi Señor, lo intenté. Intenté obedecer. Intenté hacer todo lo que me pediste. Intenté ser un ejemplo. ¿Aló? Intenté hacer lo correcto. Porque si yo constantemente no estoy reconociendo mi debilidad y me creo el papá, ¿aló? Mire, una cosa que a mí en lo personal me chocaba cuando empecé con la cuestión del ministerio, es que era cuando yo tenía esa Dios mío, pero ¿por qué tú me llamaste a mí? Yo recuerdo claramente el día que el Señor me llamó al ministerio. Estaba mi esposa en cama. Ya tenía 1 mes y medio que le habían descubierto una aneurisma cerebral. Se me estaba muriendo en el hospital. Y estando en el lugar donde vivíamos alquilado, yo en la sala de ese lugar, le estaba orando al Señor, le estaba soltando mi carga. Le estaba pidiendo: Señor, tengo miedo.
no sé qué vaya a pasar, no sé qué viene después, pero necesito que me llegue una palabra, necesito que me hables. Y allí, hermano, fuertemente, mire, como pocas veces, sentí la presencia de Dios que me arropó, me aplastó en el piso. Y me dijo, te he escogido, te he llamado, serás mi siervo. Y yo, Señor, pero ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Me dice, así es que te necesito, que no seas nadie, para que la gloria sea mía. Y ahí caí de rodillas, hermano, donde el Señor me hizo llamar. Año y medio después me enviaron como pastor. Y yo no tenía esa pelea porque yo cuando escuchaba a los pastores que había escuchado, cuando escuchaba los ministerios, soy teólogo, doctor, finanzas, fui abogado, doctor, ingeniero, de empresa. Y yo, el único título que tengo es el de kinder, mi mamá me lo botó. Yo no sé escribir en cartas, yo escribo en prenda. Cuando yo escribo tan feo, hermano, que yo mismo a veces no entiendo la palabra. Se le pierda eso. Yo no sé escribir en cartas, así por ahí, yo escribo en normalito, como un muchachito. Entonces yo tenía ese diminutivo así, ¿no? Y tal, un excelente padre, un maravilloso hijo, como hijo de la desgracia, como hermano, como esposo, como padre, como empresario, como empleado ladrón. Mira qué bueno tengo yo para decir. Y yo me luchaba con eso, o sea, no, pero ¿cómo si yo no tengo nada que decir bueno de mí? No he sido un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, un buen hermano, un buen vecino, un buen ciudadano, ni la madre mía me quiere. ¿Aló? Entonces tenía esa batalla en mi corazón y me costaba aceptar y asimilar eso. Pero después cuando entendí que así tal cual era que me necesitaba el Señor. ¿Por qué? Porque así todo el tiempo yo iba a estar claro que la gloria era para Él. ¿Me explico? Entonces allí, hermano, hay que cuidar el corazón. Eso no le pasó a rey Saúl. El reino y los celos y la mala disposición de Saúl contra David salieron ahora a la superficie. Por su propia declaración, Saúl reconoció que David era el legítimo heredero del trono y aquel de quien Samuel había hablado en Gilgal. Primera de Samuel 15:28 nos dice: entonces Samuel le dijo, así como este manto ha quedado desgarrado, así el Señor se ha desgarrado del reino de Israel. Te has desgarrado del reino de Israel y se lo ha entregado a alguien mejor que tú. ¿Aló? Saúl, cuando vio a David, se acordó la palabra que le dio el profeta aquella vez cuando él desobedeció. Y queriendo quedarse congraciado con la multitud, se le acercó el profeta y dijo, no, quédate y hónrame delante del pueblo. Y lo agarró por el manto y le arrancó un pedazo. El profeta se volteó y le dijo, así como ese manto ha sido desgarrado, así tu reino ha sido desgarrado. Y el Señor te lo quita a ti y se lo da a alguien mejor que tú. ¿Aló? O sea, en pocas palabras, tú desobedeciste y se lo voy a dar a alguien que sea obediente. ¿Aló? Primera de Samuel 18, versículos 9 y 10 nos dice: y después, y desde ese día le empezó a tener mala voluntad. Al día siguiente, el espíritu maligno enviado por Dios atacó a Saúl. Y éste andaba como loco por toda la casa. Y mientras David tocaba el arpa, como todos los días, Saúl andaba con una lanza en la mano. Un espíritu malo atacando al rey, el ungido, ¿aló? El penoso descenso y la final eliminación de Saúl fueron marcados por la constante irritación de parte de este espíritu. Note una cosa, un hombre que en un tiempo tenía el espíritu de Dios, pero ahora tiene un espíritu maligno que lo atormentaba, lo agobiaba, ¿no? Primera de Samuel 16:14 nos dice: como el espíritu del Señor ya se había apartado de Saúl, ojo, como el espíritu del Señor ya se había apartado de Saúl, un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba constantemente. Mire esto. Y aquí hay algo que nosotros necesitamos entender. Muchas personas se hacen la pregunta: ¿puede un hombre de Dios, una mujer de Dios ser atormentado por un espíritu? Sí. ¿Cómo?
cuando ese hombre se muere, permite que el espíritu se aparte del espíritu de Dios. No se va, pero sí se va a ir. Porque ¿dónde tiene que estar el Espíritu Santo? En el hombre, la mujer que conoce a Dios. Dentro de él, no fuera de él. Y la Biblia nos enseña que nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. Ahora, ese templo que es nuestro cuerpo nos convierte en la iglesia. La iglesia no es el lugar ni el sitio. La iglesia es la vida de las personas que han recibido a Jesús. Ahora, nuestro cuerpo se convierte en ese templo, pero ahora ese templo tiene un altar que es el corazón y la mente. ¿Por qué razón nosotros tenemos que estar al pendiente de lo que pensamos y de lo que sentimos? Porque allí es el trono del Espíritu Santo. Y si ese trono no está limpio, si ese trono no está cuidado, si ese trono no está guardado, entonces ya no va a estar allí el Espíritu Santo, sino un demonio. Amargura, rabia, enojo, rencor, resentimiento, orgullo, terquedad, obstinación, lujuria, lascivia. Todas esas cosas son espíritus. No deberían estar en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos descuidado el altar, la mente y el corazón. ¿Aló? ¿Sí me estoy dando a entender en esta tarde? Entonces usted es responsable de cuidar su templo. Usted es responsable de cuidar su altar, su pensamiento y su sentimiento. Usted no puede ser una persona y decir, no, que yo digo todo lo que pienso. No, usted no puede decir todo lo que piensa. Usted tiene que pensar todo lo que dice. ¿Aló? Los hombres tenemos el papel dentro de los hogares de ser el sacerdote. ¿Qué quiere decir eso? Cuidamos nuestra familia. Pero a veces, hermano, nosotros como cavernícolas no cuidamos a la familia. Y sobre todo no cuidamos a la esposa. El primero que le rompe el corazón a la esposa es el esposo. ¿Ok? Con las cosas que hacemos. Pero a veces se lo rompemos con las cosas que dejamos de hacer. Y a veces lo rompemos con las cosas que no hacemos. ¿Aló? Lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, se quemó, se apagó, ¿cómo es la cosa? ¿Llegó la luz? Ojo, con lo que hacemos, con lo que dejamos hacer y con lo que no hacemos. Que nosotros tenemos que cuidar lo que hacemos, tenemos que cuidar lo que decimos, ¿aló? Pero es una responsabilidad. Entonces, los hombres tenemos que cuidar mucho nuestro corazón y nuestra mente. Usted no ve que, por ejemplo, usted a veces le dice una cosa a la mujer y usted le pareció algo, usted es tonta. No, a veces es muy sensible. Ellas son frágiles. ¿Aló? Mira, a veces no me dijiste que me ama. A uno no le interesa que le digan que le ama, pero la mujer quiere escuchar esto. ¿Por qué? Esa es su naturaleza. Quiere sentirse amada. Quiere sentirse importante. Dime que me quieres, dime que me amas. ¿Aló? Si a uno le parece una gafedad, pero a ellas no. A uno más bien a veces se extraña cuando le dice te amo. Ya perdí. ¿Será que descubrió que me llegó el buen lugar? ¿Aló? ¿Ah? ¿Sí o no? O sea, uno es antiparabólico eso, porque a uno lo enseñan de esa manera. Es algo errado también. Porque tenemos que aprender a tener sensibilidad. Se mire que lo curioso es. Y un espíritu maligno ahora empezó a atormentar al rey. Pero lo empezó a atormentar porque el Espíritu Santo, miren que me llama la atención, dice, se fue, se apartó. Yo lo veo como que se echó a un lado. Nunca se fue, o sea, se echó a un lado. Y el Espíritu Santo no está para que esté a un lado. El Espíritu Santo para que está dentro de nosotros. Pero el Espíritu Santo tiene que gobernar nuestra vida. ¿Cómo? Sentándose en el trono de nuestro corazón. El corazón y la mente es el altar de ese templo. Constantemente usted a través de la oración tiene que estar limpiando el templo. Pero sobre todo, el altar. Aprenda a meterse en oración y Señor, examina mi corazón. Quita aquello que a ti no te agrada. Quita aquello que a ti te estorba. Quita aquello que a mí no me deja tener esa nueva vida que costó tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Señor, reprende el diablo. ¿Aló? Me estoy olvidando de tener, mis hermanos. Ahora, o desvariaba o profetizaba. Esto significa hablar ante personas no predecibles del futuro. Los discursos de Saúl en medio de la casa eran los desvariados de alguien afligido por un espíritu malo como otro falso profeta. Ahora, hermano, el rey, el escogido, el ungido,
ahora atormentado por un demonio. ¿Esa era la voluntad de Dios? No. Entonces por eso, hermano, prueba o consecuencia. Saúl estaba viviendo las consecuencias. David estaba viendo la prueba. ¿Aló? David estaba siendo perseguido por su rey. David estaba siendo atacado por la envidia de su rey. Pero en el caso de David era una prueba. Pero en el caso de Saúl era una consecuencia. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, tú y yo tenemos que definir cuáles batallas vamos a enfrentar. ¿Las que vienen por prueba o las que vienen por consecuencia? Tenemos que tener claro que las batallas que enfrentemos por consecuencia no van a ser buenas. Pero las batallas que enfrentemos por prueba, esas van a ser buenas. Porque mire, David merecía todo eso, no. Ahora, ¿por qué Dios lo permitió? Porque era una prueba para David. Pero para Saúl no era una prueba, para Saúl era una consecuencia. Sí, me están entendiendo, me estoy dando a entender. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19 al 23. Miren esta escena que nos muestra esto de ser atormentado por demonios y espíritus. Pero Micaías replicó: ahora vas a oír la palabra del Señor. Yo vi al Señor en su trono, rodeado de todos los ejércitos del cielo. Y el Señor preguntó: ¿quién incitará a Jab para que ataque a Ramat de Galaad y sea derrotado? Hace la pregunta a Dios. Las opiniones estaban divididas, pero un espíritu, escuche esto, pero un espíritu se presentó ante el Señor y le dijo que lo incitaría. Cuando el Señor le preguntó: ¿cómo lo vas a hacer? El espíritu dijo: voy a mezclarme entre los profetas y los haré decir mentiras. ¿Qué le iba a hacer decir? Mentiras. Entonces el Señor le dijo: pues ve y hazlo pronto, indúcelos a que hagan lo que dicen. Así que el Señor ha puesto en labio de tus profetas un espíritu que los hace decir mentiras. Y el Señor ha determinado que te sobrevenga la calamidad. Ahora note una cosa. Había una disyuntiva en un pueblo. Y hay una reunión y Dios le pregunta: ¿a quién va a ir de parte de nosotros? Y se levantó un espíritu de mentira. ¿Un espíritu de qué? Ahora, se levantó un espíritu de mentira en medio de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios. Hermano, y eso no se ve muchas veces en las congregaciones. Ahorita que hay una bola de profetas, y no son profetas, son hijos divinos. Aquí me dijeron que venga alguien que no, aquí dice el Señor que está sufriendo. No lo está viendo llorando, pues. ¿Aló? Usted no anda al brujo, el brujo hace lo mismo. Veo que tiene muchos problemas. ¿Por qué está ahí? Pues tiene problemas, no está adivinando nada. ¿Sí me explico? Espíritus de mentiras. Eso, hermano, por eso es que hay que escuchar. Pero hay que pasar todo por la palabra de Dios. O sea, esto que me están enseñando, esto que estoy viendo, es conforme a lo que dice la Biblia, las Escrituras. O es un espíritu de mentira que se está moviendo allí. Primera de Samuel 18:12 dice: Saúl ya vivía temeroso porque era claro que el Señor ayudaba a David y se había apartado de Saúl. Saúl ahora estaba lleno de miedo. ¿Por qué? Porque él sabía que el espíritu del Señor se había apartado de él, pero ahora estaba protegiendo a quién. A David. Recordemos, hermano, que en aquella época el Espíritu Santo no estaba sobre todo el mundo, era sobre algunos, y no se quedaba completamente, iba de vez en cuando. Saúl estaba temeroso de David. Saúl, enfrentado a la misma conclusión a la que había llegado Jonatán en los versículos